Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos estudiando el domingo pasado, que es comparar los atributos de la escritura o conocer los atributos de la escritura con base en el principio que se llama Emmanuel. Así se dice el principio Emmanuel, que es prácticamente todo lo que nos enseña el misterio de Emmanuel. Y una de las cosas que decíamos es que la palabra, las escrituras, como palabra de Dios, reflejan esos atributos del Señor como Hijo de Dios, como la palabra encarnada. Y hemos estado hablando de que la misma palabra aparece en tres diferentes formas, que es la palabra oral, la palabra escrita y la palabra personal. Y entonces en este caso las escrituras como palabra escrita comparten muchos de los mismos atributos que comparte la palabra personal, es decir, el Señor. Y hablábamos entonces que las escrituras, primero que nada, según nos enseña el principio Emmanuel, son escrituras hechas por mano humana. Y comparábamos esto con los atributos de Jesús, cuando notábamos que el Señor nació en un contexto ideológico, histórico y personal. El Señor Jesús nació cuando en su tiempo había una ideología, había una cultura de pensamiento. El Señor Jesús también nació, pues obviamente en un momento, en un contexto histórico que marcaba que marcó su vida, su ministerio, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues obviamente también tenía un contexto personal. El Señor Jesús, como ser humano, como Dios entre nosotros, pues decíamos que tuvo un contexto, unas características personales. Y hablábamos de muchas cosas, muchos detalles de su humanidad que debemos tener en cuenta. Esa cosa, como cosas tan simples como el hecho de tener un acento galileo en este caso, como el hecho, por ejemplo, también de tener una cierta apariencia física, que según nos enseña la profecía y lo que intuimos de los evangelios, lo hacía verse como una persona normal, nada sobresaliente de él. Pero también vemos que en su contexto personal, por ejemplo, tenía amistades, tenía gustos, tenía muchos aspectos que distinguen a una persona normal. Y es que eso es muy, 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 muy importante que nosotros lo entendamos, que el Señor Jesús fue una persona normal. El Señor Jesús como hijo de María fue un niño, fue un adulto, fue un hombre normal. No era un semidios. Y es que entre el plan de nuestro Dios respecto a la persona de Jesús, ese era uno de los objetivos. Acabo de decir que Jesús nació en un contexto ideológico. Y en ese contexto ideológico, ustedes saben, bueno, de entrada, en toda Palestina y en todo el Imperio Romano se hablaba griego. Y obviamente la cultura, aunque Roma era el imperio, la cultura ponderante en todo esto era la cultura griega. Y en la cultura, en la ideología griega, ustedes saben, una de las cosas más arraigadas era la de los semidioses. Los semidioses, que era la combinación entre un dios y una humana, casi siempre. ¿Y cómo eran estos semidioses? Bueno, ustedes, la misma palabra lo dice. Eran hombres con características sobrenaturales. Los griegos describían a un semidios, y entre las mitologías griegas era muy fácil descubrir quién era un semidios, ya sea porque tuviera super fuerza, porque tuviera una inteligencia superior, porque tuviera una capacidad de algún tipo extraordinario.
Y esta era la ideología que el nacimiento de Jesús tenía el propósito de evadir. Muy, muy importante, porque luego muchas veces en la ideología cristiana, en la cultura cristiana, tenemos a Jesús como un semidios. Y Jesús no fue un semidios, Jesús fue una persona normal. Hasta en las películas, ¿verdad? Lo ponen. Sí, pues la misma imagen artística que tenemos de Jesús lo pone como un ser especial, diferente, que resalta entre los demás. Y leíamos en Isaías, como dice la profecía, que lo veremos inatractivo. O sea, Jesús fue una persona normal. Muy curioso que el inicio de su genealogía real, que es David, al inicio de la genealogía real de Jesús, a David sí se le describe específicamente como una persona hermosa, como una persona muy bella, y la escritura es muy clara en eso. El inicio del linaje real de Jesús, el rey David, era una persona hermosa. Y obviamente hay un propósito en todo esto, porque como nos dice el profeta, el final de la genealogía de David iba a ser una persona común y corriente. Y eso es muy, muy, muy importante que lo entendamos. El Señor Jesús fue una persona normal. Tan así, por ejemplo, que necesitó de que su mamá y José escaparan a Egipto para que sobreviviera. Alguna vez, no sé si se han puesto a pensar que Elizabeth y Zacarías posiblemente también tuvieron que buscar refugio durante este tiempo, porque San Juan el Bautista era un niño más o menos de 6 meses más grande que Jesús. Y sin embargo, nosotros se nos hace fácil ver a San Juan Bautista huyendo, buscando refugio, y a Jesús no. Cuando la realidad es que los dos, como niños normales, tuvieron que depender del cuidado de sus papás. Y de hecho, por ejemplo, que Jesús fuera un niño inteligente que sorprendiera a los maestros de la ley, no tiene que ver necesariamente o a fuerzas con que fuera el Hijo de Dios. Simplemente pudo haber sido un niño dotado, un niño con capacidades sorprendentes, pero no a fuerzas porque era el Hijo de Dios. Ya vemos como niño que en su corazón ya sabía su ministerio: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero fíjense cómo esa es una declaración de fe, o sea, de su relación con Dios, no necesariamente de su divinidad. Jesús simplemente, como niño inteligente, como niño crecido en los caminos de Dios por su mamá, pues sabemos que era un niño creyente. Hoy hubiera sido un niño cristiano, por así decirlo. Y bueno, estoy cubriendo parte del aspecto de nuestra fe acerca de Jesús, que es la humanidad de Jesús. Y muchas de las cosas en donde descubrimos estas características de Jesús es precisamente porque el anticristo va en el opuesto. Cuando estudiamos, y si alguna vez llegamos a estudiar ese punto del anticristo, según nos lo enseña la palabra, es la misma idea de Jesús, pero ahora sí presentada como un semidios. Pero ahora sí presentado no como una persona normal, sino como una persona sorprendente, como una persona sobrenatural. Y el propósito del anticristo pues es realmente romper con el modelo de Jesús, desde lo más básico hasta lo más profundo, que es la doctrina que enseña. Pero eso es lo importante. Entonces, la razón de que enfaticemos que Jesús fue un niño normal, fue una persona normal, es porque las Escrituras son un libro normal. Las Escrituras son un texto, son un libro como cualquier otro. Y el problema es que muchas veces las personas, especialmente los cristianos que tienen este concepto diferente de Jesús, ven a las Escrituras como un libro mágico. Es un libro sagrado, pero no por eso es un libro mágico. Si ustedes se fijan, y lo podemos analizar con nuestras Biblias que tenemos allí, las Escrituras tienen paginación, tienen un estilo de letra, tienen pegamento que mantiene las hojas unidas, tienen una portada, y con el tiempo, obviamente, el libro se descompone.
con el tiempo el libro, pues naturalmente se va a tener que desechar. Un libro, el libro de las Escrituras no es un libro, es sagrado en su contenido y en su mensaje, pero no, o sea, es un libro común y corriente. Envejeces ese libro igual que cualquier otro. Y se desecha y listo, y se compra uno nuevo. Porque fíjense que uno de los problemas que sucede de no entender bien esta característica es que hay muchos cristianos que empiezan a tomar la palabra de Dios como si fuera una cuarta persona de la Trinidad. Y veneran al libro, veneran al pedazo de hojas como si fuera, en este caso, otro Dios. El ejemplo ese que nos platicaba el pastor hace muchos años, ¿no? De la señora que dormía recargada en la Biblia para no tener pesadillas. Si lo aplicamos en un ejemplo más popular, saldría lo mismo a como cuando en los exorcismos le ponen así la crucecita al demonio. O como lo que nosotros conocemos también como el agua bendita, ¿no? Que el agua bendita que se supone que puede exorcizar espíritus y lo que ustedes quieran y los quema y todo. No, o sea, eso es ir más allá del propósito del texto. Nosotros, por ejemplo, vemos ese tipo de influencias cuando en los libros apócrifos describen a Jesús como un niño que creaba pajaritos nada más por gusto, que agarraba un pajarito, lo moldeaba en barro y luego le soplaba y ya volaba el pajarito. Eso es un semidios, ¿no? O también los libros apócrifos que dicen que Jesús convertía en burro a los niños que se burlaban de él. Si ustedes se fijan, ese es un concepto de un niño semidios con inclinaciones banales humanas. Llámelo, Jesús iba a andar convirtiendo en animales a sus enemigos. O sea, muy semidios y lo que ustedes quieran, pero ahora sí se pasaron de humano, ¿verdad? Porque retoma los rencores que Jesús no tuvo. Y esto es muy importante entonces que lo tengamos muy, muy en cuenta. Y la razón de esto, la razón principal por la que digo, es porque por una razón el Señor no preservó para nosotros ninguno de los textos originales. Y eso es importante que lo sepamos. Nosotros, nadie jamás ha visto alguno de los textos que estuvieron en manos de los escritores sagrados. No tenemos ni un solo libro del Antiguo Testamento original, no tenemos ningún solo libro del Nuevo Testamento original. Lo único que tenemos nosotros son cientos de copias. Tenemos muchas copias de los originales, tantas copias tenemos que nos damos una idea fiel de lo que fueron los originales. Pero no tenemos el pergamino que escribió San Pablo. No tenemos el pergamino que escribió Isaías. Esto no existen, el Señor no los preservó. ¿Por qué creen ustedes? Porque si ya de por sí con la escritura hay personas así, imagínense teniendo los verdaderos textos. Imagínense nada más la idolatría que habría si tuviéramos los textos originales. Y fíjense lo chistoso que es el corazón humano. Adorarían el libro, no lo que dice el libro. Venerarían el objeto y no lo que enseña el objeto. Y no es que eso sea nada nuevo. ¿Por qué creen que el Señor escondió el arca? Se deshizo del arca. Porque lo mismo estaba pasando, por ejemplo, con las tablas de la ley que Moisés mismo escribió y terminaron siendo objeto de idolatría. El arca se convirtió en un objeto mágico. El arca se convirtió en un amuleto de la buena suerte. El arca se convirtió en un arma de guerra. ¿Y qué es lo que hace el Señor? La desaparece. Entonces esto es muy, muy importante, porque nosotros debemos dimensionar correctamente el nivel de las Escrituras.
Y finalmente el último aspecto que tiene que ver con este principio de Emanuel, aparte de decir que es un libro normal, que es un libro con contexto, etcétera, etcétera, las escrituras también son un libro lingüístico, tienen una característica lingüística. Yo les decía hace 8 días que, por ejemplo, los escritores sagrados, al momento que están escribiendo, uno puede ver sus muletillas, uno puede ver sus expresiones hebraicas, uno puede ver incluso sus opiniones, uno puede ver la manera en la que ellos dicen las cosas. Sus estilos. Por ejemplo, el modelo oficial, el modelo fiel es Éxodo 20, que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ese es un hebraísmo. Habló Dios diciendo. De hecho, cuando lo estábamos estudiando en el segundo pacto con Noé, vemos que esa frasecita nos introduce algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y habló Dios diciendo. Pero si se fijan, tanto eso estaba ya incrustado en la cultura del pueblo de Israel, que se volvió una muletilla. Y Jesús, por ejemplo, los escritores sagrados lo copian. Y es muy chistoso verlo, porque estamos leyendo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, estamos leyendo en griego, pero se ve luego que está escribiendo en hebreo, porque usa sus expresiones hebreas. Cuando uno compara, por ejemplo, un libro en griego clásico, cuando uno lee un libro en griego de los filósofos, pues se ve muy diferente, Sí. porque en estás viendo un hebreo escribiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mis alumnos, cuando les reviso sus composiciones en inglés, o cuando les reviso sus composiciones en inglés, yo estoy leyendo español, aunque el idioma está en inglés. Y es porque ellos piensan en español, sus estructuras y su acomodo de ideas está en español, y nada más me lo están poniendo en inglés. Se nota cuando no es un nativo el que está escribiendo. O en las traducciones con mis alumnos más avanzados, cuando ellos traducen de un idioma a otro, yo lo estoy leyendo en español, pero como conozco el idioma original, sé que ellos nada más pusieron las mismas palabras, la misma estructura, pero en español. Eso es lo que se puede ver cuando uno lee el Nuevo Testamento. O sea, estás viendo una persona hebrea escribir, aunque esté en griego. Y fíjense lo bonito que el Espíritu Santo permitió eso. El Espíritu Santo permitió que los escritores, en este caso del Nuevo Testamento, metieran sus muletillas, metieran su estilo de escritura y metieran de hecho su manera de hablar. Y más que esto, por ejemplo, cuando uno estudia la lengua hebrea, cuando uno estudia el hebreo del Antiguo Testamento, pues uno se da cuenta que es una lengua muy, muy, muy hermosa, muy, atrae reverencia, por así decirlo. Atrae como una veneración muy particular, la lengua hebrea. Es una lengua muy, les digo, es muy, muy atractiva y muy preciosa. Y aunque hablando desde el punto de vista lingüístico es muy simple, ¿verdad? No tenemos pasado, no tenemos futuro, no tenemos muchas veces ni siquiera número. Es muy, muy simple en su estructura. Se ve como es una lengua que fue diseñada para crecer con el pueblo de Dios. Es una lengua sacra, por así decir. Y cuando se la estudia en contexto con las escrituras, pues es muy bonito ver, por ejemplo, que el hebreo es una lengua de Dios. Hay muchos estudiosos del hebreo, muchos cristianos que dicen que fue la primera lengua, ¿verdad? La lengua que habló Adán, la lengua que habló Noé y sus papás, etcétera, etcétera, y fue la lengua que se confundió en la Torre de Babel. No tenemos mucha información de eso. Hay muchos hebraístas que así lo sugieren. Pero lo que sí se puede ver es que el hebreo es una lengua consagrada 100% a Dios. Es una lengua santa.
Y por ejemplo, cuando hace 8 días leíamos San Mateo, cuando el ángel habla con vamos a leerlo, San Mateo 2, San Mateo 1, dice lo que el Señor le dice al ángel, perdón, lo que el ángel le dice a José. Dice, y ella, María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es una frase que nos suena muy normal, ¿no? O sea, si no la contemplamos desde el trasfondo del Antiguo Testamento, pues se va a llamar Jesús, ¿no? Se pudo haber llamado Juan, se pudo haber llamado Pedro, el nombre que el ángel quisiera, y ese nombre la vas a poner, pues nada más para que así se llame, y él también aparte de eso va a salvar al mundo. O sea, viéndolo así desde el español, pues ese es el nombre, ese fue el nombre que escogió Dios para su hijo. Pero cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra Jesús, que es una palabra en hebreo, vemos que Yeshua es de hecho salvación, o sea, literal, la palabra Jesús es salvación. Y entonces vemos aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre salvación. Y de hecho por eso es la nota que nos pone San Mateo después, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y, pensándolo en las palabras del Magnificat de María, o sea, cuando ella dice, porque mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, no lo está diciendo así nada más porque ella sabe que es pecadora, claro. El Señor fue su Salvador, claro. Pero ella está hablando una referencia directa al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando después que estudiamos el llamado de Moisés en Éxodo, vamos a ver lo importante y lo sorprendente lo sorprendente que hay en el nombre mismo de Dios. Lo que nosotros mal dicho decimos Jehová. Acuérdense que les había dicho que Jehová es como Chuy. Es una palabra ofensiva, pero bueno. Pero todo el misterio que está dentro de ese nombre, o sea, es una cosa maravillosa. La historia de la salvación está en el nombre de Jehová. ¿Y cómo sacamos eso? ¿De dónde sabemos eso? Del hebreo. Una lengua preciosa que, les digo, nos refleja el corazón mismo de Dios. Nos refleja el mensaje y la santidad de Dios. Ese es el hebreo. Y una cosa muy particular es que los judíos, los hebreos, sabían eso. Los judíos, los hebreos, más bien en general, los hebreos siempre han sabido que Dios habla hebreo. Y esa ha sido su convicción desde siempre. ¿Por qué creen que ahora que se instauró el Estado de Israel, se resucitó el hebreo? Porque para ellos, aparte de ser su lengua nacional, es la lengua de Dios. Y si ustedes se fijan, el poco hebreo que las personas de toda la diáspora judía, el poco hebreo que todos conocían, era porque las escrituras se leen en hebreo. No sé si ustedes hayan escuchado del Bar Mitzvah, que es como la fiesta de 15 años para los hombres, en donde el niño judío entra a la sociedad judía. Bueno, uno de los procesos del Bar Mitzvah, de la formación del niño judío, es que aprenda a recitar y a leer el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Y por qué lo lee en hebreo? Porque para ellos el Antiguo Testamento está en hebreo, porque Dios habla hebreo y su pueblo debe hablar hebreo. El Señor Jesús, vemos su inteligencia, porque él, además de hablar su arameo, que era la lengua que hablaba con sus amigos, con su papá, con su mamá, etc., además de eso hablaba griego. ¿Se acuerdan cuando aquellos griegos lo van a ver? ¿Cómo se comunicó Jesús con los griegos? Porque Jesús hablaba griego. Y además de eso, cuando el Señor se levantaba
a leer las escrituras en la sinagoga, esas escrituras estaban en hebreo. Entonces, dentro de la misma cultura del pueblo de Israel, desde inicios hasta el tiempo del Señor, el hebreo tiene esa mística especial. El hebreo tiene esa característica, ese sabor que le da ser la lengua de Dios. Y les digo, los judíos, los hebreos en general, lo sabían. Y ese era de hecho su orgullo. Era su orgullo porque de todas las naciones nosotros hablamos la lengua de Dios. Una de las tantas razones por las que ellos creían que la lengua era de Dios es porque las tablas de la ley que les dio Dios estaban en hebreo. Cuando el Señor escribió con su dedo en las tablas, Él escribió en hebreo. Pero bueno, tanto este era su orgullo, que si ustedes se fijan, una de las razones de no tener los libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, la razón por la que no tenemos Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera, es porque no están escritos en hebreo. Y los judíos nunca los consideraron palabra de Dios porque estaban escritos en la lengua de los gentiles. Como el Señor iba a denigrar su escritura hablando en la lengua de los gentiles. El único que perdonaron por allí fueron algunos fragmentos del libro de Daniel. Pero ¿cómo iban a hablar la lengua de los babilonios? Y parte de todo esto viene otra vez yendo a Babel, que lo vamos a estudiar ahora que estudiamos la Torre de Babel, es que en la ideología judía, en la ideología hebrea, el hablar una lengua de gentil era resultado de ese castigo que Dios tuvo con las naciones. La confusión de lenguas. Todos están confundidos, no saben ni en qué creen porque hablan sus idiomas y solo nosotros hablamos la lengua de Dios. Muy importante eso. Lo muy triste, digamos, para su orgullo de los judíos y para nuestro bien es que una de las profecías que más les dolió a los judíos, una de las profecías que más les pegó en el tiempo previo a Babilonia, es que el Señor les dijo que sus invasores, que sus conquistadores les iban a venir hablando en lengua extranjera y que con el paso del tiempo ellos iban a terminar hablando lengua extranjera. Y literal fue lo que pasó. En Nehemías y en Ezra, lo que nosotros leemos allí, es que en realidad el pueblo que regresó de Babilonia ya no hablaba hebreo. Tuvo que estar tanto Nehemías como Ezra hablándoles a todos ellos, explicándoles lo que decía la Escritura, porque ya no entendían. Tristemente ya hablaban el arameo que hablaban los babilonios. Y eso fue de hecho parte del juicio de Dios hacia su pueblo. Pues muy creidito de que hablas la lengua de Dios, cuando regreses de Babilonia vas a hablar la lengua de los gentiles. Prácticamente nada más los sacerdotes, los fariseos, en este caso los escribas, hablaban hebreo para el tiempo de Jesús. Ya nadie hablaba hebreo. Les digo más que eso de leer en la sinagoga y todo eso, porque pues obviamente eso sí estaba en hebreo. Entonces imagínense qué juicio más, aún más terrible para este tipo de ideología encontramos en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Fíjense, imagínense esto en la cosmovisión del pueblo que ha hablado la lengua de Dios desde la antigüedad. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínense el poder que tuvo la iglesia de hablar en lenguas. ¿Se han puesto a pensar el impacto que tuvo el don de lenguas entre la iglesia primitiva?
porque por primera vez, y a diferencia de lo que había sido en toda la historia, el Señor, el pueblo de Dios estaba hablando en la lengua de los gentiles. Cuando el apóstol San Pablo en Corintios habla del don de lenguas y el don de interpretarlas, fíjense lo triste que fue para los que escuchaban la palabra de la iglesia, el que no lo entendieran, porque el que predicaba hablaba en otra lengua. Fíjense cómo a diferencia, esa vez, si no había el don de la interpretación, lo que les venía así luego, cuando alguien hablaba en lenguas y no había el don de interpretación, en la cabeza judía les hubiera venido así luego, el día en que Esdras y Nehemías interpretaron, es decir, tradujeron la lengua hebrea a la lengua de los arameos. Imagínense en una iglesia cristiana de las primitivas donde estaba el don de lenguas pero no había quien interpretara. ¿Se han puesto a pensar lo difícil que hubiera sido para una persona y acordarse del juicio de Dios? Y eso es algo muy importante. Eso era, el don de lenguas no era cualquier cosa. ¿Y qué significa todo esto? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar que nadie entendía lo que pasaba en una sinagoga? Ningún gentil iba a entender lo que pasaba en una sinagoga. Que cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, la única manera de saber lo que Dios decía era hablando hebreo. Imagínense que era un gentil que vivía en medio del pueblo de Israel y no hablaba hebreo. Y a la hora que venía la profecía del profeta, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Me acordé ahorita de el Papa Benedicto, pues ustedes saben, es una persona muy letrada, es una persona extraordinaria. Y parte de esta capacidad asombrosa, cuando él renunció, que ya de por sí es un hecho histórico, su discurso de renuncia, el evento yo creo que más importante de la Iglesia Católica recientemente, su discurso de renuncia lo dijo en latín. Y tenía muchos cardenales reunidos con él allí en la sala donde les avisó, y él dio todo el anuncio hablando en latín. Y se ve el video, muchos cardenales unos empiezan a poner así, y los otros nada más están ahí como que, está hablando en latín, quién sabe qué dice, porque la mayoría de los cardenales no hablan latín. Solamente esos expertos, cuando empezaron a escuchar lo que el Papa estaba hablando en latín, pues empezaron y luego ya se ve que el pánico corre porque los que no entienden empiezan a preguntar qué está pasando, qué está diciendo. Y se ve ahí el desorden de los cardenales preguntándole al que sí sabe latín. Eso pasaba en el Antiguo Testamento cuando venía. Imagínense viniendo Jeremías, que viene Jeremías trayendo la palabra de Dios y empieza a hablar y a predicar y no lo entiendo. Entonces le tengo que preguntar a mi amigo que si habla hebreo para que me diga qué pasó. Esa era parte del orgullo hebreo. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres entenderle a Dios? Aprende hebreo. Y si no, a ver cómo le haces. Resulta que en el Pentecostés, el gran juicio contra el pueblo de Dios, es que ahora Dios está hablando en la lengua de los gentiles. Y no nada más en una, sino que está hablando en todas las lenguas de la multitud que estaba ahí presente. Porque cada quien debía hablar en su propia lengua. Y dice, y estaban atónitos y maravillados. ¿Quién sabe en qué idioma hablaría San Pedro? Ahora sí, como que al pueblo de Israel en el día de Pentecostés se les acabó su exclusividad lingüística con Dios. Y la prueba, hablando de las Escrituras, la prueba más hermosa de esto es que el Nuevo Testamento estuvo escrita en la lengua del vulgo, en la lengua de los paganos griegos, que es obviamente el griego bíblico. Y vemos otra vez esa relación, ¿no? de Jesús
con la palabra. Sí, Dios es Dios soberano de los cielos, pero también era una persona común. Y mientras que el Antiguo Testamento está escrito en la lengua de Dios, el Nuevo Testamento está escrito en la lengua del vulgo. Fíjense cómo entonces la escritura en este aspecto, incluso de las lenguas, también nos refleja la naturaleza de Jesús. Bueno, vamos a prepararnos entonces para nuestro culto.